Bienvenidos a nuestro webinar sobre protección de datos personales. Hoy exploraremos la importancia, los riesgos, las ventajas y los deberes de la protección de datos personales para las empresas y especialmente para el sector inmobiliario. Me presento, mi nombre es Nicolás Fernández de Castro Peñuela. Soy abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la misma universidad. Desde hace ya varios años he venido trabajando y generando asesorías en materia de protección de datos personales, especialmente pues en la estructuración de sistemas de gestión de protección de datos y actuando como oficial de protección en algunas de estas entidades. Y la idea de este webinar está precisamente enfocado en explorar estas experiencias y generar una serie de recomendaciones para el uso adecuado en el tratamiento de datos personales. Este webinar es desarrollado por Alinea, nuestra plataforma de control de cumplimiento del marco legal y regulatorio para las empresas. Y esta pues es una plataforma que junto con Signio pues hemos desarrollado en conjunto con la empresa Legostec como parte de este webinar. Entonces pues sin dar más vamos a dar inicio a esta sesión y lo primero pues que tenemos que tener claro es por qué nos estamos reuniendo el día de hoy. Como ustedes saben, pues digamos que el tema de protección de datos personales ha venido cobrando cada vez más relevancia y vemos que entre el año 2018 y el año 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido recibiendo una serie de quejas, concretamente durante este periodo de tiempo, 63.830 quejas por parte de los ciudadanos, y en virtud de esto ha impuesto aproximadamente más de 360 multas por valor de 32.270 millones de pesos. Esto es una cifra considerable, no solamente en lo que corresponde a el valor de las multas, sino en la cantidad de quejas que se han venido presentando. 63 son bastante altas. Pero lo que nosotros buscamos a través de esta presentación es que ustedes tengan claro que eh, los no queremos que ustedes exploren y generen todas unas buenas prácticas en materia de protección de datos personales única y exclusivamente pensando en evitar la materialización de este tipo de sanciones, sino que a partir del conocimiento que ustedes tengan y el adecuado uso, realmente lo puedan explotar como un valor agregado a la hora de prestar los bienes y servicios de la empresa. Pero para entender muy bien y para llegar a este fin, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el marco normativo de protección de datos personales, por qué es que la superintendencia está tan activa a la hora de verificar y proteger los datos personales, y es porque debemos partir de una norma fundamental y es el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo, en primer lugar, lo que determina y lo que nos deja claro es que el derecho al habeas data, que es lo que normalmente se conoce para el manejo de protección de datos personales, es un derecho constitucional fundamental. Y en virtud de este derecho constitucional, todas las personas tenemos derecho a una intimidad personal y a una intimidad familiar. Tenemos derecho a tener un buen nombre y el Estado en todo caso debe respetar y hacer respetar estos derechos fundamentales. Y en virtud de este mismo derecho del habeas data, todos nosotros tenemos derecho a conocer, a actualizar, a rectificar las diferentes informaciones que hayan sido recogidas, ya sea por empresas públicas o por empresas o entidades privadas, en diferentes bancos de información, en diferentes bases de datos, eh, para que mantengamos siempre una información actualizada y correspondiente con la realidad. Y como estamos ante un derecho constitucional y un derecho fundamental, como lo es, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, claramente tiene pues toda esta protección personal y claramente resulta necesario que exista pues un marco regulatorio claro, completo, preciso, pero lo más importante que todos nosotros como empresarios realmente lo entendamos muy bien y lo ejecutamos dentro de nuestra organización.
De manera general, se han expedido dos normas relacionadas con la protección de datos personales, digamos, que cubren toda la generalidad y a partir de esto, pues han venido generando diferentes leyes, decretos, circulares, que es lo que estamos viendo pues en esta diapositiva, que no vamos a entrar a mirar al detalle cada una de estas, pero sí dos normas que son fundamentales. Por una parte, pues la ley 1266 del 2008, que básicamente pues lo que hace es regular todas las disposiciones generales en materia de habeas data, principalmente enfocadas en el manejo de información contenida en bases de datos financieras, crediticias, comerciales y de servicios. Esta ley que fue modificada pues, recientemente o hace un par de años por la ley 2157, que fue conocida por la ley de borrón y cuenta nueva, y que recientemente con la ley 2300 del 2023, conocida coloquialmente como la ley Deje de Fregar, pues ha venido como generando y estableciendo pues unas reglas particulares a la hora de tratar los datos personales de contenido financiero crediticio. Por otra parte, tenemos la ley 1581 del 2012, es una ley que ya tiene 11 años en nuestro sistema legal y lo que regula de manera general, pues es todo el régimen de protección de datos personales. Todos los demás datos personales que no corresponden a esta información de contenido financiero crediticio están controlados, regulados y se deben manejar con base en lo definido en la ley 1581 del 2012. Ahora bien, teniendo en cuenta pues este marco general, es muy importante que ustedes interioricen una serie de conceptos básicos o de conceptos fundamentales a la hora de eh, entender el contenido de la regulación en materia de datos personales. Por lo general, nosotros siempre escuchamos, cuando estamos hablando de datos personales, de estas palabras: autorización, dato personal, titular, responsable, datos sensibles, uso, almacenamiento, recolección. eh, y toda esta información creo que la podemos organizar de cierta forma que nos permita tenerla a la mano y entenderla muy bien. Y obviamente partimos del primer concepto que es el de dato personal. ¿Qué es un dato personal? Y esto hace referencia a una información que permite identificar o que permite individualizar a una persona. Un dato personal puede corresponder al nombre, al apellido, a su número de identificación, a su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su condición sexual, sus condiciones o información de carácter médico, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, incluso en algunos casos. Todo esto puede corresponder a un dato personal en la medida que permite identificar e individualizar a una persona. Y estos datos que pueden tener diferentes naturalezas, pueden ser datos privados, pueden ser datos públicos, pueden ser datos semiprivados, eh, pueden también tener una consideración de datos sensibles. ¿Y a qué nos referimos con datos sensibles? Aquellos datos que si se genera algún tipo de uso inadecuado, puede generar algún tipo de discriminación a la persona que es titular de estos datos o dueño de estos datos. Por ejemplo, pues digamos que la orientación sexual, la orientación religiosa, la orientación política, todos estos datos pueden ser considerados como sensibles, pero adicionalmente la norma le ha dado también categoría de datos sensibles a otro tipo de información, como puede ser, por ejemplo, la información biométrica, la información de la huella dactilar, la información de la imagen de una persona. La información correspondiente a los datos de niños, niñas y adolescentes también es considerada como un dato sensible. Y esto tiene una particularidad en el sentido que toda esta información considerada como sensible, en principio, no puede utilizarse y única y exclusivamente puede usarse si existe una autorización expresa del titular o el dueño de los datos indicando que autoriza el uso de estos datos sensibles para realizar algún tipo de actividad o fin. Y aquí venimos con otro concepto que es muy importante y que creo que es una de las bases principales en materia de protección de datos personales, que es la autorización para el tratamiento de datos. ¿Qué es la autorización?
es el consentimiento previo y expreso que una persona, el titular de los datos, le otorga a un tercero para que este tercero pueda recolectar, pueda almacenar y pueda utilizar esos datos personales para unos fines o finalidades definidos en la autorización otorgada por parte del titular. Y esa autorización que se le entrega a un tercero para que este tercero la pueda utilizar, este tercero se conoce como el responsable en el tratamiento de los datos personales. Es el responsable con esta autorización, insisto, previa y expresa, deberá o podrá utilizar los datos que recolecte por parte de este titular. Esta autorización, como lo mencionaba, no puede, digamos, no se puede dar a través de supuestos. Yo, por ejemplo, una empresa no puede a través de un correo electrónico decirle a un titular, mire, si usted no nos contesta el correo, si usted guarda silencio, entendemos que está autorizando el tratamiento de sus datos, ¿sí? O simplemente indicar que por el uso de una página web usted está autorizando que se traten los datos personales. Siempre es importante que quede claro y que el titular manifieste si está interesado que su información sea utilizada para un fin específico. Si usted quiere continuar recibiendo información comercial de nuestra empresa con los datos que usted está registrando, sí, entonces tiene que marcarlo, tiene que señalarlo. Esta autorización de datos personales se puede dar de diferentes formas, se puede dar de manera física, se puede dar de manera electrónica, a través de un mensaje de datos, puede, digamos, ser una autorización autónoma. ¿A qué me refiero con esto? A un documento independiente que el titular suscribe y digamos, lo firma para que el responsable lo pueda usar o puede formar parte, por ejemplo, de documentos de conocimiento del cliente, en donde pues quede claro y de manera expresa esa autorización para el tratamiento. Y este responsable, obviamente, que en este caso, digamos que nosotros y los que estamos participando en esta sesión, pues si bien somos titulares de nuestros datos personales, pues por lo general también dentro de nuestra actividad empresarial estamos usando, estamos tratando este tipo de datos personales y contamos con la autorización o debemos contar con la autorización de nuestros clientes, con la autorización de nuestros proveedores, con la autorización de nuestros trabajadores para utilizar los datos personales. Eh, y como responsable, obviamente, partiendo de esta autorización para el tratamiento de datos, podemos diseñar y podemos estructurar todo un sistema de gestión para el tratamiento de datos. Y todo este sistema de gestión para el tratamiento de datos realmente debemos interiorizar y debemos generarlo siempre pensando en cómo puede generarnos un beneficio para nosotros como empresa. A continuación les voy a compartir un video, es un video muy corto de Apple, digamos que me pareció muy interesante precisamente porque está enfocado en esto, en cómo puede el adecuado uso de datos darnos o beneficiar a una empresa. Entonces veamos el video y ya seguimos adelante. El hombre con hemorroides crónicas entra a la sala. ¿Disculpa? Esa no fui yo. Dijo Ana, quien solo ha dado 347 pasos hoy. ¿Hoy bajé aquí en bici? Hablando de bajar, faltan 3 días para que le baje a Sofía. ¿Cómo saben tanto sobre nosotros? Todos han estado compartiendo sus datos de salud sin saberlo. Por eso sé del sarpullido de Luis. ¿Quién sigue? ¿Qué tienes en la mano? ¡No! ¡Para! ¿Qué agua estás? Listo. Entonces, teniendo en cuenta este video, vemos algo muy importante y es lo primero, cada vez estamos en un entorno digital o utilizando las herramientas tecnológicas para adelantar cualquier tipo de actividad económica, ya sea para adelantar incluso un proceso de arrendamiento de un inmueble, pues existen diferentes plataformas tecnológicas donde se pueden ofrecer los inmuebles en arriendo y las personas que estén interesadas en arrendar.
podrán generar contactos a través de estas plataformas y en estas plataformas entonces ellos van a tener que registrar una información y dejar claro su nombre, su identificación, su correo electrónico, su teléfono y obviamente pues para que nosotros podamos realizar el correspondiente contacto tendremos que contar con la autorización para el tratamiento de los datos. Entonces es muy importante que en estos formularios de registro quede clara la autorización para el tratamiento. Pero lo que veíamos aquí en este ejemplo que les presentaba de Apple era, Apple entiende que cada vez nosotros compartimos más datos personales en diferentes plataformas y a través de diferentes herramientas tecnológicas y a través de diferentes dispositivos tecnológicos. Y Apple lo que busca a través de sus campañas publicitarias es darle un valor agregado a esa base que ellos tienen y es nosotros tenemos que garantizar la privacidad en los datos que nos suministran nuestros clientes. Y vamos a generar productos y vamos a generar servicios que son fuertes en garantizar, fuertes en proteger los datos personales de nuestros usuarios o de las personas que adquieren nuestros bienes o servicios. Y ahí es hacia donde nosotros tenemos que enfocarnos como empresa, realmente generar sistemas de gestión de tratamiento de datos que nos permitan, digamos, por una parte que sean innovadores, pero que sean también apegados al cumplimiento de nuestro marco legal aplicable, pero que nos permitan a nosotros precisamente ofrecer bienes o servicios garantizándole o facilitándole o dándole a entender a nuestros usuarios, a nuestros clientes que sus datos van a estar protegidos y que se va a generar un adecuado manejo de los mismos. Esto claramente va a repercutir o a tener un impacto en un activo intangible de las empresas que pues es su reputación, ¿sí? Si yo demuestro, si yo me vendo como una empresa que estoy preocupada por garantizar el cumplimiento de las normas de datos personales, que estoy preocupada por garantizar la privacidad en materia de datos personales, voy a poder ofrecer un mejor valor y voy a poder ofrecer esto que estoy generando, este sistema de gestión como un valor agregado a la hora de prestar mis bienes o servicios. Entonces, claramente al hacer esto, pues yo voy a generar credibilidad, voy a generar confianza, voy a generar una mejor imagen en relación con terceros y cada vez más los titulares y las personas que estamos compartiendo información buscamos precisamente acceder a servicios y o acceder a bienes que nos garanticen esa privacidad. Cada día nosotros, y principalmente nosotros como colombianos, estamos muy preocupados que nuestros datos sean utilizados por terceros y que se generen brechas de seguridad en donde puedan terceros tomar esa información y adelantar, usarla para fines delictivos. Entonces, si yo como empresa cuento con procesos y cuento con sistemas que permiten garantizar la privacidad, pues yo debo exponerlos, debo dejarle claro que usted cuenta y va a estar tranquilo y que si usted entonces diligenció este formulario de registro en mi página web, donde estoy ofreciendo mis inmuebles en arrendamiento o en venta, va a usted estar tranquilo que esa información solamente la va a conocer unas personas determinadas dentro de mi organización y única y exclusivamente para los fines relacionados con lograr el arrendamiento de un inmueble. Eh, y adicionalmente, si yo ya estoy en un proceso de estudio para que ser aceptado como arrendatario, como codeudor dentro de un contrato de arrendamiento, pues que esa información va a ser utilizada única y exclusivamente para esos fines y que una vez yo haya firmado mi contrato y una vez yo ya tenga mi relación contractual con esta inmobiliaria, pues esos datos que yo dejé registrados se mantengan privados y que ningún funcionario de la inmobiliaria los vaya a tomar para utilizarlos para generar algún otro tipo de contratación o servicio con otras personas haciéndote pasar por ese titular. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que dejar claro, lo tenemos que ser muy, muy claros con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestro personal, que somos una empresa que realmente hacemos una gestión adecuada para el tratamiento de los datos personales.
Pero así como yo puedo ver cuáles son todos los beneficios que me puede generar como empresa el uso adecuado del tratamiento de datos, pues tengo yo también que tener muy claro cuáles son los deberes que yo debo tener o que debo yo cumplir a la hora de gestionar los datos personales. Y aquí partimos, quiero leerles este artículo de el diario El País, donde menciona lo siguiente, dice, protección de datos, las responsabilidades de las empresas de gestionar información personal. Las compañías manejan datos de sus clientes, sus empleados, sus proveedores que resultan esenciales para su actividad, pero es su obligación disponer de medios físicos y digitales que garanticen la privacidad. Entonces, aquí partimos de un elemento fundamental que es la privacidad. Y es el primer deber que nosotros debemos cumplir a la hora de gestionar de manera adecuada unos datos personales. Y es garantizar la privacidad de la información que el titular nos está dando eh, para gestionar en mi proceso, por ejemplo, en mi proceso de arrendamiento. Y a partir de este deber de privacidad, pues, digamos, surgen todas las otras, digamos, obligaciones que tengo yo como empresa y que, pues, provienen de la misma ley 1581 y, pues, demás normas que sean reglamentarias. Entonces, por ejemplo, la primera y fundamental que todos conocemos y que existe desde el momento en que se expidió la norma es contar con una política para el tratamiento de datos personales. Por lo general, lo que hicieron las empresas fue simplemente pues, generar una política en el año 2012, 2013, más o menos 2015 fue realmente el momento en el que se dio un boom grande a la hora del manejo de tratamiento de datos. Y lo que hicieron pues las empresas fue simplemente estructurar una política muy sencilla, digamos que básicamente lo que hacía era replicar las obligaciones y los derechos y los deberes que estaban definidos en la norma. Pero nuestra recomendación en este caso es que toda política de tratamiento de datos realmente debe estar estructurada para atender las necesidades del cliente, no solamente del titular, sino de nosotros como empresa. Debemos definir unas políticas donde queden muy claros realmente las finalidades del tratamiento de datos personales, es decir, donde yo deje claro en mi política, mire, yo voy a usar sus datos para esto, 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 esto y esto donde yo deje muy claro, mire, si usted tiene algún tipo de queja, si usted quiere presentarnos algún tipo de solicitud, este es su procedimiento y otorgarle la información de manera que sea fácil de leer, que sea fácil de entender, pero no simplemente quedarnos pues con un documento que pues sea, llamémoslo de alguna forma, genérico. Eh, lo mismo sucede con la autorización para el tratamiento de datos. Como les decía hace un momento, una de las obligaciones principales que tenemos nosotros que cumplir es que para poder utilizar los datos personales debemos contar con esta autorización previa expresa. Lo mismo sucedió en su momento. Entonces, en muchos casos, y principalmente pasa con la información de proveedores o con la información de trabajadores dentro de la compañía, es que nosotros le solicitamos la autorización del tratamiento hace 3, 4 años. Y la información pues va variando. Cada persona, todos sus datos personales también van cambiando con el paso del tiempo. Y eso genera también una necesidad para que nosotros como empresas realicemos procesos de actualización de las autorizaciones de tratamiento de datos, ¿sí? No nos podemos quedar con una autorización que nos otorgaron hace 5 años porque precisamente pues esa autorización estaba dada para gestionar los datos que yo recolecté hace 5 años. Si yo he seguido actualizando la información del tratamiento de datos, y he seguido actualizando mi información personal con un tercero, pues ese tercero debe solicitarme una autorización actualizada del tratamiento de datos y esto va muy de la mano también que las políticas de tratamiento de datos pues tengan que irse actualizando también de manera periódica. Eh, el entorno del manejo de los datos personales también va evolucionando, el marco normativo, cada vez se expiden también a nivel internacional ciertas guías y marcos normativos, como puede ser el marco europeo, en la legislación de California, que establecen, digamos, ciertos requisitos más fuertes a la hora de aplicar la gestión o el aplicar el control de materia de datos personales. Y puede ser que nosotros como empresa al final terminemos también recolectando datos de personas que, si bien pueden estar residiendo en nuestro territorio, eh,
pueden tener la calidad de personas protegidas en virtud de estas regulaciones internacionales. Entonces nosotros también debemos estar, digamos, como empresa, estar investigando permanentemente esta evolución normativa, en qué se está haciendo en materia de protección de datos y a partir de eso, pues también ir evolucionando y mejorando nuestra política. Eh, Obviamente, pues tenemos unas obligaciones claras, digamos, ya de cara a nuestros órganos de control, como es, por ejemplo, si se presenta algún tipo de incidente en materia de protección de datos personales, pues yo tengo la obligación de reportar esta situación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Tengo la obligación, por ejemplo, también de realizar el registro de las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Si soy una empresa obligada a realizar el registro, actualmente solo las empresas que cuenten con activos superiores a 100.000 VTs, que más o menos son unos 4.200 millones de pesos para 2023, están obligados a realizar el registro de las bases de datos. Y bases de datos pueden ser muchas, puede ser la base de datos de trabajadores, de clientes, de proveedores, de una base de datos que tenga yo de prospectos de clientes, una base que tenga yo de accesos a las instalaciones. En materia contable puedo tener también una base para el manejo de nómina. Entonces, todas estas bases de datos, si yo estoy obligado, pues tengo que registrarlas ante la superintendencia y anualmente, a más tardar el 31 de marzo de cada año, tengo yo también la obligación de estar renovando estas actualizaciones para el tratamiento de datos. En materia de reportes de incidentes, como les decía, está la obligación que tenemos de cara a la superintendencia de informar un incidente dentro de los 15 días hábiles siguientes a, al momento en que nosotros conozcamos la existencia del incidente, pero también tenemos una obligación periódica semestral, los 15 días hábiles, en los primeros 15 días hábiles del mes de febrero y de octubre, para informar incluso si no han habido ningún tipo de incidente, si estoy pues obligado a tener mis bases de datos. Entonces hay una serie de obligaciones claras que yo también tengo que atender frente a los órganos de control, como también tengo unas obligaciones de cara a el y que ha autorizado el tratamiento de datos, ¿sí? Y es, por ejemplo, si se presenta un incidente de seguridad en la información, pues informarle eh, qué se ha presentado, qué medidas hemos tomado de control, de mitigación, etcétera. Y obviamente, pues atender todas las consultas, reclamos, solicitudes de eliminación de datos que ellos nos puedan generar. Y a partir de, digamos, teniendo claro cuáles son mis deberes, también es muy importante que ustedes como empresa entiendan qué tipo de riesgos o brechas de seguridad podemos nosotros estar, digamos, incursos o podríamos, digamos, tener el riesgo que se presente, que son comunes a la hora de la gestión de datos personales. Y aquí es muy importante tener claro un punto y es que en el entorno digital, pues la protección de los datos personales se enfrenta a una serie de amenazas y riesgos que requieren claramente una atención constante por parte de las empresas. Por una parte, pues está el papel que juega la ciberseguridad a la hora de mitigar este tipo de amenazas, es decir, que nosotros como empresa debamos establecer algún tipo de medida para, eh, digamos, reducir la exposición a una vulneración o un acceso no autorizado a nuestras bases de datos que contengan información confidencial y que comprometan los datos personales de nuestros titulares. Sabemos, por ejemplo, pues a principio de año que se presentó esta situación de los ataques a EPM, los ataques a Sanitas. Recientemente, pues se presentó esta situación con IFX Networks en donde se afectaron bastantes bases de datos e información que se encontraban almacenadas no solo en entidades privadas, sino también en diferentes entidades públicas, con el impacto que esto generó porque eso afectó la prestación de muchos servicios de estas entidades. E incluso pues también de empresas. Ahorita cuando se presentó esta situación de IFX, por ejemplo, la rama judicial no le tocó suspender términos porque no había acceso a la información de los procesos judiciales. La Superintendencia de Industria y Comercio tuvo que suspender también ciertas actividades relacionadas con sus acciones de protección al consumidor, sus trámites administrativos. En el sector privado nos encontramos con casos que tuvimos nosotros, por ejemplo, conocimiento de muchos clientes de nosotros que se vieron afectados por esta situación
en donde, por ejemplo, ellos tenían su software de nómina con un proveedor de servicio en la nube que tenía sus bases almacenadas en estos servicios de IFX y tenían, por ejemplo, el software de gestión humana. Y ese software era el que le permitía a los trabajadores solicitar permisos, solicitar vacaciones, que le permitía a las empresas tener identificadas las diferentes, por ejemplo, incapacidades de los trabajadores y se quedó parado y les tocó otra vez recurrir a mecanismos manuales para poder generar esto. Tuvimos un cliente también que tuvo una afectación relacionada con su software de gestión contable. Entonces, claramente, este tipo de situaciones, este tipo de brechas de seguridad, pues no solamente afectan y comprometen la privacidad de la información de los titulares, que al final de cuentas, pues lo que hicieron estos hackers fue sacar un montón de información y luego querer solicitar rescates y pagos de sumas de dinero para no publicarla o no hacerla pública o para devolverla, pero pues también se comprometen la correcta prestación de los servicios que puede tener una empresa. Obviamente, dentro de las brechas de seguridad, pues está todo lo que hablamos del acceso no autorizado de los datos personales. Y esta, pues, es una de las principales preocupaciones en un entorno digital, por ejemplo, también es muy importante y cuando yo utilizo, por ejemplo, portales para generar estos procesos de contacto, contratación, etcétera. Entonces, si yo tengo un portal donde un tercero, una persona me dice, oiga, yo estoy interesado en adquirir o en tomar en arrendamiento este inmueble, ¿qué información tengo yo que presentar? Entonces voy, miro el inmueble, y sí, y la documentación usted entonces la puede generar y entregar a través de nuestra plataforma y se hace un estudio y se verifica y se determina, oye, usted también necesita un codeudor y el codeudor, entonces el posible arrendatario entrega una información de un codeudor, una información documental. Digamos que en nuestros entornos digitales, pues muchas veces eh, se pueden prestar para que se generen también, pues, entregas de información que no es real y que la empresa de pronto no tenga establecido algún tipo de procedimiento o algún tipo de buena práctica para poder advertir oportunamente que la información que estoy recibiendo de ese supuesto titular efectivamente es real o que efectivamente es el titular quien me está entregando a mí esta información para generar todo el proceso de análisis, estudio y posterior contrato de arrendamiento. Por ejemplo, en materia de brechas de seguridad también es muy importante tenerlo en cuenta y es que existe, por ejemplo, lo que nosotros conocemos comúnmente como el phishing o suplantación de identidad de páginas web. Aquí les presento un caso que se presentó hace unos años con Migración Colombia, donde se creó una página ficticia donde las personas debían registrar sus salidas al país y lo que sucedía era que realmente pues esto era una página falsa, la gente entregó información personal y al final la página lo que decía era que eh, no podía salir del país, no daba la autorización para salida del país. Esto pues generó bastantes problemas. eh, y aquí lo que sucede muchas veces en materia de brechas de seguridad es que en los entornos digitales pues cada vez es más fácil generar esquemas para acceder a la información y acceder a las herramientas tecnológicas, no solamente pues a través de virus, no solamente a través de este tipo de páginas falsas como sucede con el phishing. Muchas veces pasa también con portales web que realmente no corresponden, pues de pronto ustedes como inmobiliarias también podrían eventualmente ser suplantados en sus páginas web de los inmuebles que están ofreciendo y generar falsos contratos de arrendamiento con falsas entregas, etcétera, digamos, afectando al titular, pero y recolectando información. Pero también, por ejemplo, sucede muchas veces que estas situaciones se presentan porque no existe la capacitación adecuada al personal de la empresa. Muchas veces nosotros como empresa direccionamos nuestros entrenamientos o nuestras capacitaciones al personal en diferentes temas como es la seguridad en el trabajo, la seguridad industrial, etcétera, pero dentro de las capacitaciones también deberíamos tener contempladas posibilidades, digamos, que generen conocimiento en materia de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto?
Oiga, capacitaciones en ciberseguridad que le permitan a nuestros empleados identificar cuándo estoy yo accediendo desde mi equipo de la compañía a páginas malintencionadas que lo que van a hacer al final de cuentas es conectarse con mi servidor de la empresa y sacar mi información. O cosas tan sencillas como poder indicarle a un trabajador, oiga, si usted se encuentra una memoria USB en el piso o en cualquier lugar o en su casa, pero que usted nunca la había usado, nunca la había visto, pues no la utilice en los equipos informáticos de la compañía o no la utilice, porque muchas veces los hackers hacen este tipo de, de acciones en donde dejan en el Transmilenio una memoria y uno la encuentra y dice, oh, esta es una memoria, uy, tiene 2 teras de capacidad, me gané la lotería y van y lo conectan al equipo informático de la empresa y pum, ya. El hacker tiene acceso a toda la información y ni siquiera tuvo que generar nada de meterse. Yo puedo tener como empresa establecida unos accesos unos firewalls, todo un sistema muy robusto para que no accedan terceros a mis bases de datos y a mi información en línea, pero con simplemente conectar una memoria USB ya se puede generar este tipo de situación. Entonces, es muy importante que así como existen este tipo de brechas, como pueden ser problemas, por ejemplo, brechas de seguridad de proveedores externos, si nosotros utilizamos, por ejemplo, nos servimos de proveedores externos para ofrecer nuestros servicios, pues es importante verificar que estos cumplan con estándares de seguridad de información, si son proveedores de servicios en la nube, que estos pues entonces por lo menos tengan unos estándares de seguridad. Por ejemplo, aquí en Colombia se utiliza mucho el estándar de la ISO 27001, entonces que es que cumpla con este tipo de estándares. Adicionalmente, pues fallos en la configuración de nuestras redes de seguridad, fallos incluso que se pueden generar en el acceso físico a nuestras instalaciones, fallos también que pueden generarse a la hora de contratar personal en donde no adelantamos una debida diligencia a la hora de contratar personal en la empresa y lo que resulta es que es un trabajador que al final pues es un delincuente y lo que usa es está en el trabajo para recopilar información y financiera de candidatos que quieren arrendar un inmueble, entonces ya tengo la información del arrendatario, tengo la información del deudor, lo verifiqué en centrales de riesgo, aquí tengo la copia de la cédula, tengo la información, toda la que consulté y a partir de eso me voy para el éxito y saco un crédito con el éxito para utilizando esa información que entonces yo tengo como empresa que estar constantemente evaluando estas alternativas y generando procesos de capacitación y cada vez tengo que estar superando y fortaleciendo mis medidas de seguridad en materia de seguridad, pues, digamos, de protección de datos personales. Y quisiera aprovechar también pues esta sesión para que nos concentráramos un poco en, digamos, el tratamiento de datos personales en el sector inmobiliario. Y resulta, digamos, muy importante tener en cuenta que los datos personales pues son fundamentales en los contratos de arrendamiento por diferentes razones. Primero, pues la más básica es que nos permite identificar quiénes son las partes de un contrato de arrendamiento. Nos permiten facilitar la comunicación y las notificaciones entre las partes, ya sea el envío de la factura del cobro de arrendamiento, del canon, perdón, en el envío de información relacionada con la vigencia del contrato. Hay una obligación clara que la misma ley, por ejemplo, 820 del 2003 determina, y es que cuando se firma un contrato, el arrendatario tiene que tener una versión del contrato firmada. Entonces, todo esto pues se facilita si yo tengo muy bien identificados los datos personales de las partes involucradas en el contrato. Obviamente, pues dependiendo los procesos que tenga definidos la arrendadora, estas información que contienen datos personales que tienen que ser datos previos, autorizados de manera expresa por el titular, pues nos van a permitir también verificar la solvencia económica del arrendatario, de los deudores solidarios y con eso pues poder tomar decisiones informadas a la hora de contratar o permitir la contratación del arrendatario. Entonces, pues todos estos datos, obviamente, es muy importante que como empresa
los tengamos muy bien identificados, tengamos muy bien establecidas las autorizaciones para el tratamiento de datos para que yo los pueda utilizar para firmar el contrato, para hacer este tipo de análisis, etc. Obviamente hay una situación que es muy relevante y que es una preocupación muy grande por parte de las inmobiliarias a la hora de suscribir contratos de arrendamiento y es precisamente el tema de suplantación de identidad. Más teniendo en cuenta que después de la pandemia, eh, la utilización de herramientas tecnológicas, la generación de este tipo de eh, contratos a través de, digamos, entornos digitales, procesos de contacto, digamos que obviamente para facilitar procesos, pues la utilización de herramientas tecnológicas es fundamental, pues claramente hay un riesgo, digamos que es latente, que es el de la suplantación de identidad. Eh, y digamos que la suplantación de identidad es un riesgo potencial a la hora de generar contratos de arrendamiento. eh, y aquí resulta muy importante que las empresas, las inmobiliarias, pues sigan prácticas de seguridad realmente sólidas. Y una de estas que hemos considerado que es fundamental es precisamente la verificación previa de la autenticidad de la información que la otra parte, el arrendatario, el codeudor, nos está suministrando a la hora de generar un proceso de arrendamiento. Insisto, cuando se utilizan estos mecanismos, y lo comentaba con anterioridad, pues el arrendatario va a estar enviando información y yo le voy a solicitar la información del codeudor y resulta que el codeudor está en otra ciudad, entonces simplemente pues yo lo que estoy haciendo es una transferencia de información documental eh, que yo como eh, responsable del tratamiento de datos debo verificar. Es una obligación de nuestra parte realizar eh, una verificación de la información eh, que me están entregando a mí las personas que están interesadas en contar o suscribir un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, entonces, si yo le pido al arrendatario una información respecto de todos sus datos, dirección, teléfono, correo electrónico, etcétera, pues yo tengo que verificar que efectivamente pues estos datos corresponden a este deudor, porque esos son los datos que al final de cuentas yo voy a tener que estar ingresando en el contrato de arrendamiento. Si esta persona me dice que su nombre es tal, su identificación es X, pues digamos que está la cédula de ciudadanía, yo puedo verificar, yo puedo entrar a verificar en centrales de riesgo la solvencia económica de esta persona, pero adicionalmente también pues tengo yo como responsable del tratamiento el deber de determinar que contamos con información verídica y verificada. Eh, Eso es un deber que tenemos nosotros como responsables de tratamiento de datos. ¿Por qué? Porque esa es la información que yo al final voy a terminar utilizando para adelantar un proceso de firma de un contrato de arrendamiento, adelantar un proceso eventualmente de notificación a centrales de riesgos ante el incumplimiento. Por ejemplo, si yo simplemente pues estoy incluyendo una información que no es real porque no verifiqué que ese era el correo electrónico del deudor y resulta que por ejemplo, voy a hacer una notificación a centrales de riesgos por el no pago de una deuda y hacer un reporte negativo. Entonces resulta que el correo electrónico que esta persona supuestamente me había entregado y que en teoría correspondía a ese titular, pues yo nunca verifiqué realmente esa información y presento mi solicitud y le digo, oiga, págueme los cánones de arrendamiento que están adeudados, no contesta absolutamente nada. A ese mismo correo electrónico le puedo enviar un correo electrónico certificado indicando que pues si no paga en un plazo de 20 días le voy a realizar el reporte a centrales de riesgo y pasan los 20 días y no paga, no contesta, no sucede absolutamente nada. Voy y presento mi reporte negativo ante centrales de riesgo y aparece el titular diciendo, oiga, estoy reportado en esta inmobiliaria, yo nunca he firmado un contrato con la inmobiliaria, eh, presento una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia va a decir, demuéstreme que
este era el correo electrónico y que las comunicaciones que usted envió previo al reporte negativo corresponden eh, con un proceso de verificación que usted realizó al momento de analizar a este arrendatario o a este codeudor. Y es ahí donde surge también la necesidad para que como empresa, digamos, adoptemos realmente unas prácticas de conocimiento del cliente fuertes, ¿sí? Eh, hay un concepto que cada vez se utiliza más, que es el de Know Your Customer, en donde lo que se busca precisamente es tener muy claro con quién me estoy relacionando, quién es mi cliente, cuál es la necesidad de mi cliente, pero lo más importante es saber que con quien yo estoy relacionándome efectivamente es. Y en un entorno digital es súper importante. ¿Sí? Entonces, como recomendación siempre está que ese proceso previo de verificación que yo realice durante todo el proceso eh, previo a la contratación y a la entrega del inmueble, pues yo tenga claro, verificado, que yo pueda demostrar que yo adelanté las mejores prácticas posibles para determinar que efectivamente yo estoy contratando con esta persona. Un riesgo de suplantación y no existe y creo que es realmente muy complicado llegar a decir que el riesgo vaya a ser cero a la hora de evitar una suplantación, pero sí se pueden generar mecanismos que me generan a mí algún tipo de alerta a la hora de analizar un arrendatario. Obviamente ya siguiendo el proceso de firma, digamos que bajo un entorno digital, pues es posible que nosotros también nos podamos apoyar de herramientas tecnológicas para generar procesos de firma. Aquí en Colombia, pues muchos de ustedes y claramente pues de los que estamos aquí invitados utilizan mecanismos de firma electrónica o digital para suscribir los contratos de arrendamiento. Entonces también pues todas estas herramientas tecnológicas también cuentan con niveles de verificación, obviamente la gran mayoría para poder desarrollar este tipo de servicios y generar un proceso de firma, pues tengo que partir de una base de una información que voy a cargar en la plataforma para enviarle al firmante. E insisto, pues si yo ya he adelantado un proceso de verificación previa, voy a tener una seguridad de que efectivamente esa persona está firmando, que a la que le estoy enviando el contrato para firma corresponde a esa persona. Y ya las plataformas de firma electrónica o digital pues cuentan con una serie de elementos técnicos, tecnológicos que garantizan precisamente que si a esa persona, a ese correo indicado le llegó esa información, pues se pueda verificar, se pueda generar el proceso de firma y demostrar que efectivamente fue ese correo o esa persona que recibió el correo la que está firmando el contrato de arrendamiento. Entonces, es muy importante también que de cara a nuestros clientes, a nuestros arrendatarios, a nuestros codeudores, pues también les demos información práctica en materia de seguridad de la información para que ellos pues tampoco caigan en este tipo de situaciones para que terceros puedan aprovechar esa información que se está entregando y la utilicen para otro tipo de negociaciones. Eh, Además, porque también es muy importante tener en cuenta y es que en materia de suplantación, pues todos las inmobiliarias, cuando tienen conocimiento de un caso, pues se parte una base de una situación de una supuesta, una posible suplantación y la persona afectada, el titular afectado, pues va a tener que iniciar las acciones legales pertinentes. Y aquí es muy importante también tener claro que son las autoridades, los jueces penales, realmente la única instancia que va a poder determinar si existe o no existe una suplantación, si hay una falsedad en un documento público o privado, si hay una falsedad de persona. La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido clara en determinar que ellos no son una autoridad que esté en la capacidad, y no solo en la capacidad, sino que legalmente no está autorizada para llegar a este tipo de decisiones de determinar si efectivamente hubo o no hubo una suplantación y mucho menos la superintendencia es la entidad
encargada de establecer algún tipo de sanción o definir algún tipo de perjuicio que deba ser compensado, pagado a favor de el titular afectado. La superintendencia simplemente lo que va a hacer es evaluar cuáles son las mejores prácticas que tomó la empresa para determinar si los datos que recolectó efectivamente eran datos verificados, eran datos reales, veraces, que fueron suministrados por parte del titular, y a partir de estas buenas prácticas que tome una empresa o que haya tomado una empresa, pues va a tomar algún tipo de decisión de orden administrativo. Oiga, yo considero que al margen del tema de la suplantación, esta empresa pues tomó una serie de medidas claras que le impedían determinar o saber o que impidieron facilitar un proceso de suplantación. Se cierra el proceso, ya el titular afectado pues va a tener que continuar con su proceso eh, como tal ante las autoridades judiciales pues penales en materia de suplantación. Y con todo esto quiero dejar claro lo siguiente, y es que podemos considerarlo como un incumplimiento a los deberes que tenemos en materia de protección de datos personales, no implementar medidas necesarias, pertinentes, oportunas y efectivas para garantizar que la información personal, tanto de los arrendadores como de los arrendatarios, se conserve bajo condiciones de seguridad que eviten su adulteración, su pérdida, su consulta, su uso o acceso no autorizado o fraudulento. Entonces, nosotros como inmobiliarias realmente tenemos es una obligación de implementar mejores prácticas para evitar este tipo de situaciones, para evitar que se genere un uso inadecuado de los datos que yo he recolectado, pero también que tenga unas medidas implementadas para que pueda verificar que los datos que me están suministrando estos terceros realmente correspondan a ese tercero y realmente sea ese tercero el que nos esté entregando esos datos personales. Y obviamente toda la información que yo recolecte en materia de protección de datos personales, pues resulta, digamos, perdón, que yo recolecte a la hora de suscribir un contrato de arrendamiento, toda esta información que contiene datos personales, pues claramente va a ser base para verificar el cumplimiento de un contrato. ¿Por qué? Lo mencionaba hace un momento. Para evaluar la solvencia del deudor, para realizar del arrendatario o del codeudor, para realizar procesos de seguimiento de pagos, ¿sí? Sí, efectivamente yo no he pagado, el arrendatario no ha pagado, pues se cuente realmente con una información clara donde yo le pueda comunicar el incumplimiento y que cumpla con los requisitos de aviso para poder realizar los procesos eh, de reportes negativos, que yo pueda hacer pues las correspondientes notificaciones legales como le exige, por ejemplo, la ley 820 para no renovar un contrato de arrendamiento. Obviamente, pues esta información también va a resultar importantísima para la hora de adelantar procesos o resoluciones de disputas, ya sean extrajudiciales o judiciales, en fin. Entonces, toda esta información pues resulta fundamental a la hora eh, de generar estos procesos de contratación, ¿sí? Contar con estas medidas claras. Y obviamente, pues, ¿qué pasa si hacemos un mal manejo de nuestros datos o de los datos personales que estamos recolectando? Claramente aquí tenemos dos consecuencias principales. La primera, pues, va a ser un impacto reputacional, ¿sí? Si más, digamos, con la existencia de redes sociales, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo da unos juicios de valor, todo el mundo es juez en cualquier tipo de situación, pues el impacto reputacional por una brecha de fuga de información en donde, por ejemplo, se demuestre, no sé, que la inmobiliaria, algún funcionario de la inmobiliaria estaba tomando la información de los arrendatarios y a partir de eso estaba generando procesos de crédito ante otras entidades financieras. O sea, claramente pues eso va a afectar la imagen y claramente eso va en contra de lo que yo les decía hace un momento de los beneficios que realmente nos puede ofrecer un manejo adecuado en materia de datos personales, ¿sí? Entonces, obviamente la confianza se va a caer, eso va a generar que pues personas no estén interesadas ni siquiera en acceder a los portales de arrendamiento o decir, oiga, yo no voy a contratar con ellos porque
la información se filtra muy fácilmente y van a utilizar mi información para cualquier otra actividad delictiva. Entonces, claramente este impacto, pues, reputacional se va a traducir en una pérdida de confianza, en una pérdida de clientes. Y por otra parte, por ejemplo, le traigo un ejemplo aquí que muy importante que sucedió hace unos años con Facebook, donde se identificaron o se generaron unos escándalos por filtraciones de datos y de un día para otro las acciones de Facebook cayeron en 6,77%. O sea, el impacto reputacional afecta obviamente el valor de la compañía, entonces es muy importante tenerlo muy bien controlado. Y por otra parte, pues tenemos las sanciones legales, ¿sí? En donde la Superintendencia de Industria y Comercio como órgano rector, pues ha y la normatividad ha definido una serie de sanciones, digamos, unas sanciones que inicialmente corresponden a multas económicas, multas que pueden llegar hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estamos hablando de casi multas de 2.000 millones. Obviamente, para llegar a esta suma, pues, digamos, tiene que haber una reincidencia. Aquí les traigo a colación el caso, un caso que se presentó en julio del 2023 que generó la sanción más alta hasta el momento en materia de tratamiento de datos personales, una sanción por valor de 1.300 millones de pesos. Entonces, pues, digamos, son sumas importantes. Aquí tenemos otra que se le puso a Rappi también en 2021 por 500 millones de pesos. Hoy casualmente estaba hablando con un cliente eh, que venimos asesorando, digamos que yo los empecé a asesorar más o menos hace unos 8 o 9 años en materia de protección de datos, precisamente con un caso que tuvieron eh, eh, por digamos, un mal manejo, un uso inadecuado de los datos y por no contar con un sistema de gestión de tratamiento de datos adecuado. Y me estaban comentando hoy precisamente, y realmente era una bobada la situación, digamos que conceptualmente lo que debían haber hecho era simplemente haber contestado un correo electrónico al titular diciéndole, oiga, sus datos no los estamos utilizando, ya los eliminamos, que efectivamente la empresa los había eliminado, pero no había generado como todo un proceso claro y la superintendencia les puso una sanción inicialmente de 20 millones de pesos, casi que por no contestar un correo electrónico. eh, y luego se logró bajar al 50% de esta sanción, pero me comentaban hoy que estábamos reunidos que recientemente habían estado también en un foro de temas de datos personales y el expositor dijo, oye, este fue los primeros casos que se presentaron en materia de datos personales. Y la señora quedó como, uy, pucha, soy yo. Entonces, claramente la Super está muy encima, ya lo vimos, hay 60 y pico mil de quejas que se presentaron hasta el 2022. Este año 2023 se han presentado también un número alto de quejas. La superintendencia cada vez está generando más requerimientos. Hay un principio claro que es el principio de responsabilidad demostrada que tenemos que tener todas las empresas que gestionamos datos personales y es demostrar que yo tomo todas las medidas pertinentes para proteger y dar un uso adecuado de los datos. Entonces la Super, así no exista ninguna reclamación, nada, estaría facultada para solicitarle a las empresas, oiga, dígame usted cómo está cumpliendo con sus datos personales y así no haya ninguna queja, no haya ningún reclamo, no se haya presentado ningún tipo de incidente. Si la superintendencia considera que no se están tomando medidas adecuadas, podría llegar a sancionar. Entonces, pues es importante que lo tengamos claro y estas sanciones legales no solamente pues son estas multas que pueden imponer la superintendencia, sino también pueden llevar al cierre temporal o permanente de la empresa. Entonces, vale la pena pues estar muy atento a esto e incluso puede haber responsabilidad penal. Existen delitos de violación tipificados en el Código Penal relacionados con violación de datos personales. Aquí tenemos un caso donde a un representante legal de una empresa le impusieron una prisión de 90 meses y una multa por 187 salarios mínimos por violación en materia de protección de datos personales. ¿Y hacia dónde está yendo la regulación en este momento? Actualmente está en curso
un proyecto de ley que va a modificar la normatividad actual en materia de protección de datos personales, no para cambiarla completamente, sino para adaptarse a las nuevas necesidades y a los nuevos retos que implica la protección de datos personales. Entonces, se está generando eh, eh, la posibilidad de que se pueda indemnizar a los afectados a través de los procedimientos de la superintendencia, establece otros requisitos y regulaciones específicas en materia de la generación de las autorizaciones del tratamiento, en la forma en la que yo puedo entregar o transmitir los datos personales a terceros. Pero hay un punto muy importante para tener en cuenta y es que ustedes se han dado cuenta durante toda esta conversación, es oiga, definamos unas políticas, unos procedimientos, unas guías para una gestión adecuada del tratamiento de datos personales. Y hay uno de los deberes que tenemos como empresa muy importante, que es contar, digamos, todas las empresas, todos los responsables del tratamiento de datos personales deben designar a una persona que se encargue de verificar el cumplimiento en materia de protección de datos personales. Comúnmente, pues esta persona ha sido designada o se conoce como el oficial de protección de datos. Entonces, eh, toda la evolución normativa y el proyecto de ley está también enfocado en darle una mayor visibilidad y una mayor obligatoriedad a tener un oficial de protección de datos personales. Y es ahí donde nosotros les recomendamos a ustedes que empiecen, los que no tienen implementada esta figura del oficial de protección de datos, empiecen a implementar esta figura, porque este oficial de protección de datos lo que nos va a facilitar es primero demostrar ante la superintendencia que cumplimos con ese principio de responsabilidad demostrada. Segundo, una persona encargada en verificar el cumplimiento va a poder establecer una hoja de ruta, un mapa de trabajo anual con un periodo de tiempo definido donde va a poder realizar auditorías para verificar el cumplimiento de los datos, donde va a poder también eh, establecer campañas de entrenamiento, de capacitación, no solamente en el uso adecuado, sino, por ejemplo, también en temas relacionados con seguridad de la información, ciberseguridad, etcétera. Es la persona que va a poder también, pues, digamos, generar reportes, atender los requerimientos de la superintendencia, que se puede encargar de realizar todos los trámites ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Y pues lo más importante, insisto, es la persona que va a coordinar todas estas procedimientos y buenas prácticas que la empresa pueda desarrollar en materia de protección de datos personales. Este oficial de protección no necesariamente tiene que ser una persona trabajadora de la compañía. Es posible que el servicio o la actividad sea desarrollada por un tercero. Simplemente la condición es que exista una relación contractual, un contrato de servicios con esta persona designada como oficial. Y de hecho, como les decía, de esta misma evolución, y si bien este deber existe desde que salió la norma en el 2012 hasta hace apenas 2 meses aproximadamente, la Superintendencia de Industria y Comercio generó una guía de buenas prácticas para contar y establecer la figura del oficial de protección de datos, guía de buenas prácticas que en caso eh, de que este proyecto legislativo pase, pues se van a convertir realmente ya en obligaciones legales que debemos cumplir las empresas. Entonces, pues vale la pena como recomendación que los que no tengamos designado un oficial de protección de datos, pues empecemos con ese proceso de implementación, de estructura, etcétera, para que cuando tengamos esta nueva norma que que se encuentra en discusión, pues ya nos hayamos anticipado tengamos pues establecidas todas estas buenas prácticas. Eh, Esto era todo lo que les quería comentar en la sesión del día de hoy. Quiero pues agradecerle a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Sé que en temas de datos personales surgen muchas preguntas. Sé que dentro del sector inmobiliario, digamos, frente al manejo de las relaciones contractuales, frente a la forma como yo genero los procesos de contratación, pueden existir muchas dudas. Y pues consideramos que lo más adecuado es que pues les estamos ofreciendo a todos los participantes y hemos abierto unos espacios
una llamada inicial de 30 minutos donde ustedes pues nos van a poder contar y vamos a estar nosotros pues dispuestos para atender cualquier duda, necesidad. Si ustedes escanean este código QR, van a acceder a un link de Google Calendar donde van a encontrar una disponibilidad horaria donde ustedes van a poder pedir una cita y nosotros pues vamos a atenderla para poder resolver cualquier duda que tengan en relación con todo este marco regulatorio de datos personales, cualquier duda que tengan relacionada con esta presentación. Entonces, la invitación es que agenden una cita, vamos a estar con agenda abierta a partir de este mismo momento y hasta durante también todo el mes de noviembre. Entonces, pues nada, simplemente darles de nuevo las gracias por haber participado en esta sesión y quedamos muy atentos a la programación que ustedes hagan de esta reunión. Adicionalmente, pues les vamos a compartir también a través de correo electrónico este link para que ustedes se puedan conectar y agendar la reunión. Muchísimas gracias a todos por su participación.